Cómo acelerar tu progreso espiritual. Ermita de Self-Realization Fellowship, Encinitas, California, el 22 de agosto de 1943. Se ha dicho que el sendero que conduce hacia Dios es tan angosto como el filo de una navaja y que en ocasiones resulta tan incisivo como ésta. Si por propia voluntad transitamos ese estrecho camino con todo el entusiasmo de nuestro corazón y no nos sobresaltamos ni desistimos ante su capacidad de herirnos, alcanzaremos a Dios. Parece difícil, pero sostengo que el sendero es muy simple si decidimos avanzar hasta el final por amor a Dios. Quien quiera que le ame jamás podrá pensar en dar marcha atrás. A pesar de que la actitud adecuada hace que el camino sea más simple, eso no significa que no vayamos a encontrar conflictos ni problemas en nuestra ruta. Pero tales inconvenientes no logran abatir al verdadero devoto. Entre las pruebas que tal vez haya que afrontar se encuentra la duda, que constituye un obstáculo devastador. Hay muchas personas que permanecen atrapadas en la indecisión de la duda, ya sea especulando sobre Dios o bien preguntándose si en verdad es posible conocerle y, en caso afirmativo, si tienen la capacidad de encontrarle. Con frecuencia, son varias las encarnaciones que se pierden en tales actitudes de indecisión. Veo cómo los numerosos buscadores de la verdad van y vienen en el sendero y sucumben a los caminos que proceden del engaño. Contemplo el karma que estas personas crearon en el pasado y a pesar de que me entristece su falta de decisión, las comprendo. Por este motivo, jamás me entusiasmo demasiado cuando los devotos llegan y nunca me siento decepcionado por los que se van. Sé con exactitud a dónde conduce el karma de cada persona, pero no es imprescindible que ese conjunto de tendencias permanezca inalterable. Si hacemos caso de un maestro, podremos modificar ese programa que nosotros mismos hemos creado y seremos capaces de superar el karma. Si abrigamos dudas sobre la alimentación adecuada, no por ello dejamos de comer. Sin embargo, cuando se titubea respecto a la búsqueda de Dios, algunas personas abandonan su nutrición espiritual como si pudieran vivir sin ella, y al comportarse de esta forma, sufren. Por lo tanto, cuando la incertidumbre se presente, debe ser abolida con la fe y la voluntad. Aférrate a quien ya ha encontrado a Dios. Esa es la forma segura de alcanzar el éxito en el sendero espiritual. Muchas son las personas que intentan orientar a otras, pero que no tienen derecho a hacerlo. Un ciego no puede guiar a otro ciego. Nadie será capaz de conducirte a Dios a menos que él mismo lo haya encontrado. Las organizaciones se desarrollan alrededor de personalidades carismáticas, pero tienden a desaparecer con dichas personalidades. Todo auténtico gurú carece de ambiciones de nombre o fama. Su único deseo es ayudar a los demás a encontrar a Dios. Busqué por toda la India un genuino maestro. Investigué en libros, viajé de un templo a otro, de un lugar sagrado a otro, pero mis dudas me seguían por todas partes. Sin embargo, cuando encontré a aquel que conocía a Dios, es decir, mi gurú Sri Yukteswarji, y contemplé el Espíritu Divino en sus ojos, la incertidumbre desapareció. A través de su bendición, mi vida entera cambió. Por este motivo, hago tanto hincapié en la importancia de seguir a un verdadero gurú y sus enseñanzas. Le dije a mi maestro que yo jamás impartiría enseñanza acerca de Dios,
a menos que lo hubiese percibido. Al seguir a mi gurú incondicionalmente, encontré a Dios. Cuando aplicas con perseverancia los principios que implica la relación entre gurú y discípulo, el camino espiritual se simplifica y es imposible extraviarse. Sin importar cuán intensamente trate el engaño de alejarte de la vida espiritual, el maestro que ha experimentado a Dios conoce tus problemas y te ayudará a afirmarte de nuevo en la senda. Esto es lo que el gurú hace por ti cuando te encuentras en sintonía con él. Aun cuando te separe de tu gurú una distancia de miles de kilómetros, su ayuda te llegará allí donde estés. Yo siento que mi maestro me acompaña en todo momento, a pesar de que ya no se haya encarnado en este plano terrenal. La forma más sencilla de avanzar en el sendero espiritual consiste en contar con la guía y la gracia de tu gurú. Dios no es algo que haya que obtenerse, sino que ha de percibirse, puesto que Él ya te pertenece. Yo le digo todo el tiempo, Señor, ¿por qué te ocultas? Tienes derecho a hacerlo, porque todos son tuyos y tú les perteneces a todos, por siempre y para siempre. Entonces, ¿a qué se debe esta aparente separación? Los buscadores inconstantes excusan su letargo espiritual con la siguiente racionalización. Mi mente es demasiado inquieta, o mi naturaleza es excesivamente sensual. Jamás te concentres en tus defectos, pues al hacerlo te identificas con ellos. Eres tú quien coloca el velo del engaño delante de los ojos de tu sabiduría. Te convertirás en lo que pienses. Durante el día te encuentras atado al recuerdo de tus debilidades. Sin embargo, cada noche, cuando al dormir olvidas el mundo, también olvidas tus limitaciones. En el estado de sueño profundo, eres espíritu puro, estás unido a tu ser infinito. ¿Por qué no puedes experimentar lo mismo durante el día? Cada noche, Dios te muestra tu verdadera identidad. ¿Por qué dudarlo? No eres un conjunto de carne y huesos, en absoluto. Lo sepas o no, tú estás con Dios. Más allá del estado onírico, el verdadero ser interior se hace manifiesto. Como dice en el verso sánscrito de Swami Shankara, más allá de los vuelos de la imaginación, etéreo soy. Tu conciencia se expande en el espíritu omnipresente. Mantente fiel al pensamiento de que cada noche tú estás con el espíritu. Solo temporalmente le olvidas durante el día. De todas las cosas que Dios le ha conferido al hombre, podría decirse que su mayor don es el de dormir, porque implica olvidar el sueño mortal, es decir, descansar de la conciencia de mortalidad. El hombre común no tiene otra vía de escape, pero incluso el ser humano más rudimentario cuenta con una renovación espiritual en el samadhi inconsciente que se produce durante el sueño. Sin embargo, en contraste con el samadhi consciente, dormir constituye una suerte de narcótico. Yo he experimentado con el sueño. Me acercaba a ese estado y, luego, permanecía entre la vigilia y la somnolencia. Y en ocasiones, duermo muy profundamente y puedo, al mismo tiempo, observarme mientras duermo. A través del control de tales estados de conciencia, han llegado a mí diferentes percepciones de la forma en que operan el alma y el ego. Esta noche, cuando entres en el estado de sueño profundo,
Olvidarás todas tus debilidades acumuladas a lo largo de incontables encarnaciones. Te fundirás en el abrazo del Espíritu. Aprende a experimentarlo en forma consciente durante el día. Para ello, aférrate a la imperturbable calma interior del sueño profundo. Podrás entonces conocer a Dios, porque en la calma percibes tu unión con el infinito. La meditación, acompañada de la práctica de Kriya Yoga, te ayudará a fijar tu conciencia en ese estado. No pretendo enfatizar únicamente la meditación. Lo que precisas es meditar y mantener tu mente en Dios durante la actividad. La mitad de la batalla se conquista con la meditación, porque el poder del alma que logras al meditar influirá en tus pensamientos y conducta durante la actividad. La meditación profunda les confiere mayor firmeza a tus pensamientos espirituales. Cuanto más profunda y prolongadamente medites con regularidad, en mayor grado advertirás que no existe diferencia entre la actividad y la meditación. Es decir, bien sea que estés trabajando o meditando, permanecerás inmerso en la divina conciencia del gozoso espíritu. Ya no te identificarás con las actividades, las dificultades y las dolencias de un cuerpo mortal, porque experimentarás que eres espíritu puro. El cuerpo es un nido de engaños, puesto que nos hace creer que el mundo finito es real. Pero cuando estamos con Dios, esa realidad aparente desaparece. Es así de simple. En el estado de samadhi, que surge de la meditación, gozamos conscientemente de la percepción dichosa de Dios como la realidad única. ¿Por qué renuncias a tu naturaleza divina? ¿Por qué te disfrazas con todo tipo de malos humores y estados de ánimo nocivos que distorsionan la expresión de lo que en verdad eres? En todo momento, practica la calma imperturbable. Conviértete en el rey, en el monarca absoluto de tu propio reino mental de paz. En el estado de quietud, la mente se halla por completo libre de las agitaciones emocionales. A menos que la mente se encuentre en calma, Dios permanecerá oculto. Por lo tanto, no permitas que nada perturbe ese apacible reino de calma. Noche y día lleva contigo el gozo de la paz de Dios que supera todo entendimiento. Los estados de ánimo nocivos son tu mayor enemigo. No permitas que se adueñen de ti. Destrúyelos, porque constituyen un monumental obstáculo en el sendero de tu progreso. Con el implacable poder de la vigilancia, guárdate del mal humor. Sean cuales sean las pruebas que haya que afrontar, jamás permito que una actitud negativa se apodere de mi conciencia, y prefiero no permanecer en compañía de alguien cuya disposición de ánimo sea negativa. En todo caso, no le presto atención a su estado emocional porque es muy contagioso. Si una persona se encuentra habitualmente malhumorada y te acercas a ella, también tú comenzarás a sentirte así. Relaciónate con quienes tienen una disposición positiva y optimista. Si estás con alguien que sonríe, también tú tendrás ganas de sonreír. Nunca te enfades. Jamás trates de vengarte de nadie. Y no te fijes en los defectos de los demás. En lugar de eso, corrígete. Puede que todo el mundo te maltrate, pero ¿por qué habrías de maltratarte tú a través de una conducta equivocada? Recuerda que
todos tus problemas son solo injertos que se encuentran en tu conciencia y no pertenecen a tu alma. Entonces, ¿por qué aceptar su influencia limitadora? ¿Por qué tener miedo o abrigar dudas? ¿Por qué habrías de decir que estás inquieto o de mal humor o que no puedes meditar? Esas afirmaciones son falsas, porque contradicen la naturaleza de tu verdadero ser. En lugar de eso, afirma en tu interior: soy hijo de Dios, estoy con Él, Él está conmigo. Durante los muchos años transcurridos desde mi infancia, aunque quizá mi mente haya experimentado inquietud en alguna ocasión, no puedo recordar una semana o un día, ni siquiera un minuto, en que yo no haya estado en mi interior con Él noche y día. Esa es la forma en que debes vivir tu vida. Al principio, y tal vez durante años, tendrás que realizar un esfuerzo constante, pero luego desaparecerá la necesidad de hacer ese esfuerzo, pues siempre estarás con Dios. El futuro concertista de piano debe practicar continuamente hasta que al final la música se transforma en parte de él. Al igual que el escritor piensa siempre en sus composiciones literarias, o el ingeniero inventor cavila sin cesar sobre la mecánica, el hombre divino piensa constantemente en el Señor. Recordar todo el tiempo a Dios equivale a ser intensamente feliz. Nada puede describir ese gozo divino. Ayer estuve ocupado todo el día en reuniones y no fue sino hasta muy tarde cuando pude reservarme un tiempo para el silencio. Pero cuando me senté en mi habitación a meditar, mi mente se sumergió de inmediato en Dios. Oré: Señor, tú eres mi ser. Y apenas pronuncié esas palabras, el mundo se desvaneció de mi conciencia y me encontré en completo éxtasis con Dios. Llegará el momento en que tú también tendrás esa experiencia si haces el esfuerzo necesario. Dios ya se ha entregado a ti, pero tú no le has aceptado. El hecho de que no realices el esfuerzo necesario para conocerle constituye la causa fundamental de todos los pesares que te aquejan y que tú mismo te has buscado. Señor, tú me hiciste un príncipe, pero me aparté a sabiendas de mi reino divino, y al igual que el hijo pródigo, elegí ser un pordiosero. Por supuesto, yo también culpo a Dios y afirmo que es el principal responsable de nuestras dificultades, ya que Él nos creó. Todos los días le reprendo diciéndole: Señor, ¿no has acumulado mucho mal karma por haber creado este problemático mundo? Pero sé que Él está exento de karma. Y cuando tomes plena conciencia de tu unidad con Él y de que estás hecho a su imagen, tú tampoco tendrás karma. Por este motivo, no hago demasiado énfasis en la teoría del karma. Cuanto más te apegues al concepto de la limitación, más atado de pies y manos te hallarás. Jesús dijo: ¿no está escrito en vuestra ley: yo he dicho dioses sois? La actitud más avanzada consiste en no concentrarse en la idea del pecado, porque se trata de una mentira. Si un príncipe que se haya dormido soñara que es un mendigo y llorase, transido por la angustia, ante la pobreza y el hambre que padece, no le dirías: mendigo, despierta, sino: príncipe, despierta.
De igual forma, ¿por qué debería alguien llamarse pecador o señalar a otro como tal? Olvida esa noción. Sean cuales sean los errores que hayas cometido, mantente siempre fiel a la siguiente verdad. Señor, yo estoy hecho a tu imagen. Tienes en tu interior el poder de ser bueno. ¿De qué sirve lamentar tu suerte? Decide que puedes tener a Dios en esta vida. Hacia Él debes ir porque en Él está tu hogar. En tanto permanezcas alejado de Dios, no habrá fin para tus problemas físicos, morales, mentales o espirituales. No sabes qué desafíos te aguardan, pero sí que cuentas con suficiente inteligencia como para conocer tu ser interior y darte cuenta de que debes retornar a Dios, pues de Él provienes. Es imperativo que tu amor a Dios sea tan grandioso que no desees otra cosa sino a Él. No puedo pensar en pedirle la satisfacción de ningún deseo. A veces sí pido algo en relación con su obra y con frecuencia Él lo concede de inmediato. Pero nunca solicito nada para mí, excepto permanece conmigo siempre. No importa qué pruebas me sometas, solo dame la fuerza para afrontarlas estando consciente de ti. Pero, Señor, jamás me sometas a la prueba de padecer tu ausencia. A menudo le digo a Dios, ya conozco todas tus jugarretas. Has hecho este mundo muy atractivo para los sentidos, a fin de descubrir si te amamos a ti o a tu creación. Pero yo solo te quiero a ti. Oh Señor, no existe nadie que pueda ayudarme ni llenar mi corazón excepto tú, y solo tú. Conversa con Dios en esta forma. Él te hará creer que no te responde, pero cuando menos lo esperes, si le ofreces total amor y confianza, Él te responderá. Incluso cuando creas que Dios se halla lejos de ti, si continúas ansiándole y expresando tu anhelo, ¿por qué no viene? Él estará contigo. Recuérdalo siempre. Él vela por ti. Él conoce cada uno de tus pensamientos y cada sentimiento de tu corazón. Mantener la mente repleta de basura es una insensatez. Llénala con pensamientos de Dios. Ora para que nunca te falte el recuerdo incesante de Dios. Piensa en Él antes de actuar, mientras lo haces y cuando hayas finalizado tus deberes. Como dice en el Gita, aquel que me ve en todas partes y contempla todo en mí, nunca me pierde de vista y yo jamás le pierdo de vista a Él. Él es el más próximo de cuantos no son próximos, el más amado de los amados, el más íntimo de los íntimos. Dios es el factor más importante en tu vida. Aférrate a esa verdad. En tanto tu existencia gire en torno al amor humano, la vida, la belleza, la fama, el dinero o cualquier otra cosa que tú consideres más importante, Él no vendrá a ti. Fuiste enviado a la tierra a experimentar el espectáculo cósmico de Dios para luego retornar a tu morada en Él. Pero tú has convertido esta sala cinematográfica en tu hogar. Para mí, este ya no es mi hogar. A la persona apegada a la materia quizás le parezca extraño, pero se trata del más maravilloso estado de conciencia. ¿Qué otra cosa podrías desear cuando has establecido tu ser en la felicidad interminable?
Al permanecer en ese estado de gozo, siempre nuevo, ¿cómo puedes estar de mal humor, o indignado, o albergar deseos de esto o de aquello? No tienes tiempo para tales embrollos mundanos. En mi interior me encuentro ahora desapegado de todo e inmerso en la unidad con Dios. No estoy interesado en nada más, salvo en los que se interesan por Dios. La idea de pertenecer a una congregación religiosa con el objeto de adquirir salud, riqueza o poder es una torpeza. Son ideas que desvían de la meta. Por supuesto, la salud es mejor que la enfermedad y el éxito es superior al fracaso. Pero el propósito de la religión es conducirte a Dios. De un modo u otro debes volver a Él. La única forma que conocemos de complacer a Dios consiste en desechar todos los deseos, incluso el deseo de salud. En tu interior, sé un perfecto renunciante. Satisface las necesidades del cuerpo y de la mente y lleva a cabo los deberes que Dios te ha encomendado, pero con un desapego carente de todo deseo. No es necesario escapar del mundo. Tampoco debes estar absorto en él, porque no podrás entonces permanecer interiormente desapegado. Las personas que, debido a la pereza, olvidan todas sus obligaciones con el pretexto de buscar en reclusión a Dios, solo multiplican sus problemas. Su disposición de ánimo, sus pasiones y debilidades, los acompañan a donde quiera que se dirijan. Combinar el cumplimiento de nuestras obligaciones y la práctica de la meditación es el método más seguro de conquistar el pequeño ego. Otro defecto común de los buscadores espirituales inconstantes es que comienzan a creer que su espiritualidad se ha estancado cuando el Señor no les envía demostraciones espectaculares. ¿Por qué habría Dios de divertirnos con poderes y milagros? Si te inclinas hacia ellos, no deseas a Dios y no podrás encontrarle. Cuando en verdad ansías a Dios, no anhelas nada más, tampoco los poderes. La capacidad de llevar a cabo proezas milagrosas no constituye necesariamente una indicación de que se conoce a Dios. El hombre divino no se interesa por tales aptitudes, porque adora al poder único, que es Dios. Cuando conoces a Dios, tal vez no poseas facultades milagrosas, pero si lo necesitaras, contarías con todo el poder del universo en tus manos. Dios me confirió muchos poderes en esta vida, pero se los devolví, y solo los uso cuando Él me indica hacerlo. Circula un relato acerca del místico Madhusadan y su encuentro con Goraknath, el santo de Gorakhpur, el lugar donde nací. Cuando oí esa historia me curé de todo anhelo de poderes milagrosos. Goraknath había obtenido los 8 poderes, también llamados Aishwaryas, que posee el yogi completamente iluminado. Al llegar el momento de desprenderse de su cuerpo físico, quiso conferir sus poderes a un alma que los mereciera. Los maestros pueden hacerlo, tal como ocurrió cuando el manto que simbolizaba el poder de Elías pasó a Eliseo. Un día, Goraknath contempló en una visión a un hombre joven de alma muy espiritual que se hallaba de pie cerca del río Ganges en Benarés. Haciendo uso de su poder de transportarse por medios astrales de un lugar a otro, Goraknath apareció ante el joven. Se trataba de Madhusudan,
quien levantó la mirada y al ver al santo le dijo: «Le ruego que no se ponga delante de mí porque obstruye el sol». «¿No sabes quién soy?», replicó el santo. «Me llamo Goraknath». «Lo sé», dijo el joven, «pero ahora estoy muy ocupado con mis devociones». Luego de unos minutos el devoto interrogó al santo: «¿Qué desea?». «Poseo 8 poderes», explicó Goraknath, «y aquel a quien yo le dé ese chintamani, es decir, una gema mística que concede todos los deseos, también los tendrá. Deseo ofrecértelos a ti». «Muy bien», dijo Madhusudan, «démelo». En este mismo instante, para la gran sorpresa de Goraknath, el joven tomó la gema mística y la arrojó tan lejos como pudo en las aguas del Ganges. «¿Por qué lo hiciste?», preguntó Goraknath. «Son tan solo engaño». «Nada más que engaño», respondió el joven. «Esos poderes me fueron concedidos para utilizarlos a mi antojo. ¿No es así? Pues bien, ese es el único uso que tengo para ellos. En comparación con lo que yo poseo, nada son». El gran Goraknath se prosternó ante él y afirmó: «Me has liberado del último engaño que me alejaba de Dios». Incluso las almas elevadas se distraen en ocasiones del objetivo. Goraknath estaba tan enamorado de sus poderes que no había podido ir más allá de ellos y alcanzar a Dios. Pero cuando finalmente renunció al apego que representaba tan querida posesión, logró la unión con Dios. Como ves, el engaño adopta muchas formas, pero el devoto divino es como el sincero y leal Madhusudan de nuestro relato. Cuando amas a Dios, no deseas ninguna otra cosa porque Él es lo más adorable de cuanto pudieras jamás poseer. El devoto no aceptará ningún sustituto de Dios, pues sabe que Él lo es todo, que está siempre presente y que sólo Él constituye un seguro refugio de las vicisitudes de la vida. Tiempo atrás, el mundo me parecía muy real, pero ahora lo experimento solo como una película. Veo a mi madre sentada en Gorakhpur, pelando mangos para mí. La escena es tan nítida como si estuviera sucediendo en este preciso instante, a pesar de que la madre a la que tanto amé ya no se encuentra en este mundo. Todas aquellas tempranas secuencias de mi infancia se presentan ante mí. De la misma forma, el fragmento actual de la película, en donde todos los presentes están aquí sentados conmigo, desaparecerá un día y será reemplazado por nuevas escenas y actores en la cinta cinematográfica del tiempo que continuará creándose. Sin embargo, permanecerá por siempre en los archivos fílmicos del cosmos, a pesar de vivir en este mundo y contemplarlo como una proyección cinematográfica, con sus constantes entradas y salidas. La mayor parte del tiempo esta película terrenal se encuentra lejos de mi conciencia. Me sumerjo en mi interior, en la inmutable realidad, pues esa es la forma de buscar a Dios. Vive en ese eterno estado de conciencia. Aunque registres el mundo entero, no hallarás a Dios. Los discursos intelectuales sobre el Creador tampoco te llevarán hasta Él. Pero si le buscas en tu interior, mediante un esfuerzo diario, le encontrarás. El camino hacia Dios no discurre a través del intelecto, sino de la intuición. El grado de espiritualidad se mide por lo que experimentas intuitivamente en la comunión de tu alma con Dios.
Es muy simple si en tu interior siempre repites: Señor, ven a mí. ¿Por qué eriges una barrera de duda entre tú y Dios? Si le amas y desde la intimidad de tu ser le hablas y sabes que Él está contigo, obtendrás resultados mucho más positivos de los que puedas lograr sentándote durante horas en silencio con el pensamiento ausente en supuesta meditación y con la mente vagando por todas partes e incapaz de concentrarse en Dios. Mantén al Señor en tu corazón todo el tiempo y cuando medites, procura que tu comunión divina sea profunda. En última instancia, dependes completamente de Dios. No podrías pronunciar una sola palabra sin su poder. Él palpita en tu corazón, piensa a través de tu cerebro y conoce cada uno de tus pensamientos y acciones, incluso antes que tú. ¿Por qué dudas de Él? Conversa directamente con el Señor. Háblale, Él no te decepcionará. Conversar con la gente requiere una voz audible. Para hablar con Dios se necesita el silencio. Las personas que charlan demasiado no están con Dios. Dedican poco tiempo a pensar en Él. Quienes conversan en su interior con Dios son exteriormente más silenciosos. Sea cual sea el entorno en que se encuentren, son habitualmente más callados. Puesto que el devoto tiene mucho que decirle a Dios, hay poco de lo que quiera hablar con los demás. Cuando quienes tienen mucho que expresarle a Dios efectivamente hablan, sus palabras son de Dios y están colmadas de sabiduría y comprensión. En el momento en que comienzas a percibir a Dios, no tienes tiempo para actividades triviales, sino que deseas permanecer en tu interior, solo tú y Dios. Y no deseas desperdiciar ni un precioso instante que puedas dedicarle al Señor. Aun cuando tales devotos estén activos, sus tareas jamás menoscaban su percepción del amor por Dios. La charla intrascendente ocasiona la pérdida de la devoción por Dios, pues alimenta la inquietud que aleja la mente de Él. Ayer me encontraba sentado cerca de la piscina, aquí en Encinitas. Todo el mundo conversaba a mi alrededor. Sin embargo, yo estaba inmerso en esa luz infinita, donde el cielo y todas las cosas se fundieron en la radiación divina. Yo practiqué el silencio durante todo ese lapso. No se trata de un estado forzado, sino de una calma y paz interiores que se convierten en parte de nuestra propia naturaleza. Intenta sin cesar mantener tu mente en Dios. Permanece con Él todo el tiempo. Procura sentir su presencia. No desperdicies el tiempo. En este mundo de actividad, las horas del día constituyen el lugar favorito del demonio. La única forma de vencerlo consiste en mantener tu mente centrada en Dios. Y cuando la noche llegue, olvida el mundo y todas las actividades del día y medita. Embelésate con el amor de Dios. Estar con Él es 1.000.000 de veces más gozoso y fortalecedor que dormir. Somos almas, espíritu individualizado. Por eso debemos volver a Dios. Es preciso que pensemos que somos almas, no seres de carne y hueso. Hoy en día, cuando veo el retrato de mi padre y mi madre, no puedo creer que mi cuerpo haya nacido de ellos, porque sé que ellos también fueron creados por Dios.
El alfarero crió la arcilla y modeló a mi padre, a mi madre y a mí. ¿Cómo decir entonces que mis padres me crearon? Mi Padre, que está en el cielo, fue el único responsable de mi venida. De igual forma, Shankara dijo: ni nacimiento, ni muerte, ni casta tengo. Padre y madre no los tengo. Yo soy Él, Espíritu bendito, yo soy Él. Mis progenitores ya se han marchado, pero en mi conciencia y en la memoria de mi alma, ellos permanecen como parte de Dios, tal como yo también lo soy. ¿Cómo podría yo entonces limitar ese recuerdo llamándolos mi padre y mi madre? La devoción a los padres sigue en importancia a la adoración a Dios, porque tu verdadero Padre los obligó para que velasen por ti, pero tu lealtad primordial debes ofrecérsela a Dios, el Padre que se oculta tras tu padre y tu madre. Dios es tu Padre, Dios es tu madre, Dios es tu amor supremo. Con Dios, tanto las relaciones con los padres como otras relaciones humanas son maravillosas. Pero sin Dios, constituyen sólo una interacción de las leyes del karma y de la naturaleza durante esta vida. Tales relaciones nada significarían si Dios no hubiese puesto su pensamiento y amor en nuestros corazones. Si tan solo supieras cuán hermosa es tu alma y en qué medida has estropeado su expresión en el ego, o cómo has maltratado esa conciencia divina debido a las acciones erróneas, te quedarías atónito. La mayoría de las personas creen que esta vida es sumamente atractiva. No obstante, con el tiempo se cansan de ella y al morir regresan inconscientemente hacia el alma. Mi conciencia hace exactamente lo opuesto. Vivo en el alma ahora y sin embargo llevo a cabo mi obra en este mundo. Pero no me permito apegarme a nada porque veo las desigualdades y la temporalidad de la vida. Observo las crueldades. El pez grande que devora al chico, un animal que vive en la carne de otro, la vida que combate a la vida, los horrores de la pobreza y la enfermedad, y clamo: Señor, este es tu espectáculo, que así sea, pero no deseo formar parte de él, excepto para hacer tu voluntad. Tan pronto como pueda, llevaré a cabo tu obra y saldré de esta representación teatral tuya. Pero también deseo liberar a otros de este engañoso drama de comedias y pesadillas. No tomes la vida demasiado en serio, ya que se desvanecerá mucho antes de lo que imaginas. En nuestra infancia, la vida parecía muy hermosa. Había tantas cosas que desear, tantas cosas que disfrutar con un mínimo de responsabilidad. Pero ahora veo cómo es la existencia. Todos esos sueños se esfumaron. De la misma forma, este episodio de la vida también desaparecerá. Pero mientras exista para ti tan solo un pensamiento: Dios. Si le buscas con ahínco, ¿cómo podrá Él resistirse a tu amor? Háblale constantemente en tu interior. De ese modo, no podrá permanecer alejado de ti. Llamo a mi madre con un clamor que surge del alma. Ella no podrá permanecer oculta. Cierra los ojos, piensa en Dios y llama a la Madre Divina desde tu alma.
Puedes hacerlo en cualquier momento y en cualquier lugar. Sea cual sea la actividad que estés realizando, siempre tienes la posibilidad de conversar mentalmente con Dios. Señor, te busco. No deseo ninguna otra cosa sino solo a ti. Ansío estar contigo en todo momento. Me has hecho tu imagen y mi hogar se encuentra contigo. No tienes derecho a mantenerme alejado de ti. Tal vez haya yo procedido erróneamente, tentado por los engaños de tu obra teatral cósmica. Pero dado que tú eres mi madre, mi padre y mi amigo, sé que no me olvidarás y que me conducirás de regreso a ti. Quiero ir a casa, quiero llegar a ti.